Buenas tardes, soy Linda Hurtado, bienvenidas a Charlas de Campo. Esta tarde nos acompaña la señora Rebeca Morales. Ella es escritora, poeta y ha escrito su poemario Vidas Impares. Acá tengo su poemario. Y está en edición su primera novela. Ya Rebeca nadie la para. Desde muy niña le gustaba escribir, siempre escribía y nunca pensó de que su sueño se iba a hacer realidad, ser escritora. Bienvenida, Rebeca, muchas gracias por venir a esta invitación, a esta casa. Es hermosa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación también, estoy muy feliz de estar acompañándolas esta tarde. Gracias. Mira, sabemos que eres trujillana. ¿Tu vida ha transcurrido siempre allí? Sí, de hecho vengo de una familia de 4 hermanos, padres limeños y los 2 primeros hermanos limeños también, somos por añadidura, mi hermana y yo, trujillanas de pura cepa. Qué bien, ¿has estudiado allá? He hecho toda mi vida allá. Absolutamente toda la vida transcurrió allá, ¿no? Mis papás decidieron en algún momento moverse por el trabajo de mi papá, en ese entonces, poco antes de que yo naciera, y adoraron Trujillo y se quedaron ya para siempre allí, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Cuántos hijos tienes? Sé que tienes hijos grandes. Tengo 2. La mayor de 23 años, ella vive en Estados Unidos, se fue cuando tenía 17 años, de hecho, a estudiar allá. Acaba de terminar ella su maestría y tengo a un hijo de 21 años que vive acá en Lima. Así que hoy por hoy estoy sola en Trujillo, ya los hijos volaron, ¿no? Ah, sí. Cuéntame, estuve viendo una página de Instagram donde encontré una capela. Me llamó muchísimo la atención que eran poemas cortos. ¿Cómo llamas la atención en Instagram a las personas, que es una plataforma tan ágil que la gente no se detiene mucho? ¿Y por qué el nombre? ¿Cómo se crea? A ver, cuéntanos. De hecho, Acapela empieza a conversarse con una de mis mejores amigas de la infancia, más o menos en noviembre del 2018, y ella, que sabe bien mi amor por la escritura y la lectura, me decían: Rebeca, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te lanzas de una vez a escribir? Y yo la verdad es que tenía un poco de temor de esa exposición que hay en las redes, y siempre he tratado como de vivir la vida de una manera más privada y más tranquila. Entonces tenía la verdad un poco de temor y le decía: no, por lo menos con mi nombre esto no va a salir, porque me daba miedo un poco la situación. Pero dijimos: ok, hagamos como una prueba y a ver de qué sucede, ¿no? Esta mejor amiga mía es diseñadora gráfica, de hecho creamos juntas el nombre, que nos pareció lindo porque Acapela, llevado a un tema musical, es hacer arte o hacer música pero sin ningún acompañamiento, ¿no es cierto? Y es así como me sentía yo en ese momento. Eso es llevado al ser humano que yo me sentía en ese momento, ¿no? Se crea el nombre, sale la página como un testeo. Yo decía, de repente, yo creo que escribo bien y ni mi mamá me lee. Decía, Dios, mejor que quede ahí, entonces nadie lo va a saber. Y así empieza Acapela un 8 de diciembre del 2018. No sé en qué momento, porque no sabría decirte en qué momento, todo fue como una ola, ¿no? Agresiva, y cada vez más y más y más, y fue transformándose en algo que yo no me lo esperaba. Doy gracias a Dios, la verdad es que todo este tiempo, ya 3 años, acabamos de cumplir, la apertura de la gente ha sido muy linda.
Y lo que acabas de decir también es súper importante porque trabajar o hacer algo como lo que yo hago en redes sociales tiene que ir acompañado no solamente de lo que tú quieres decirle a la gente, que es el lado artístico, no sé, aquello que quieras que la gente capte de ti, sino además con la velocidad con la que trabajan las redes sociales, ¿no es cierto? Digamos, yo escribo poemas largos, en Vidas Impares vas a poder... Vidas Impares es un libro que está concebido con poemas largos y con historias cortas, ¿no es cierto? Porque no quería que de repente alguien... bueno, a quien le gusta la poesía va a coger un libro y lo va a leer de principio a fin. Pero al que tiene un coqueteo con la lectura o la poesía, entonces yo quería darle un poco de poesía y luego unas historias cortas que son muy bonitas, que le den como un respiro, ¿no? Y luego vuelvan al poema, entonces tengan el libro terminado. Pero en Instagram funcionaba de otra manera, funcionaba es que la gente está así y pasa así. Entonces, si le voy a escribir un poema gigante, no lo van a leer. De ninguna manera. Y mi idea no es escribir algo que realmente... los que escribimos amamos lo que escribimos y no es nuestra idea que se pase de largo, ¿no? Sino que de alguna manera consciente o inconsciente se quede en el cerebro de la gente, ya sea para cualquier cosa beneficiosa que le pueda dar a esa persona, una autoayuda, una palabra. Es inimaginable cómo puedes, sin saber o sin querer, a veces ayudar a la gente con lo que escribes. Entonces, yo no quería que llegó? Perdón que te interrumpa, en la pandemia, o sea, fue como un elixir. Sí, de hecho que sí fue... hacer catarsis con eso, ¿no? Además, porque también esto de hecho comenzó un año antes de pandemia, pero ayudó mucho también, ¿no? De hecho, si tú ves la página de Acapela que me has contado que la has podido chequear, yo he hecho muchos concursos y he tratado de unir gente de muchos países para intercambio de poesía. Y muchos jóvenes y gente adulta en pandemia han hecho catarsis con escribir. Entonces es bien importante no solamente que esa gente escriba para ser escritor o para publicar, sino que qué bueno que hayan encontrado en la lectura o en la escritura una forma sana de poder drenar su forma en la que se están sintiendo y que los pueda ayudar, ¿no? Y que no haya sido más bien por otros lados por las que se pueden escabullir, que no son los mejores, ¿no? Y es así que nace, y con respecto a tu pregunta, tuve que aprender a sintetizar lo que quería decir en cosas muy chiquitas, ¿no? Y ya luego, obviamente, dejar los poemas largos para los libros. Pero sí, ahora la verdad es que es bastante fácil y cómodo para mí escribir poemas pequeños en redes. Y tú desde niña siempre estabas por los rincones escribiendo. Cuéntanos cómo hacías en el colegio, escribías atrás de tu cuaderno, en la pizarra, ¿por qué no te animaste? Lo último que hacía era estudiar, ¿no? Mis libros, mis cuadernos, que tengo muchos, inclusive con escritos pequeñitos y cosas pequeñitas, o sea, yo pienso que a veces hay un común denominador entre la gente que escribe, que es que estamos volando a veces porque pensamos mucho. Podemos estar conversando con una persona, pero a la vez estamos pensando en otra cosa. No sé cómo explicarlo. Es como que tener un adhesivo en la piel que te lleva a desconectar para pensar en lo que tú quieres pensar. Y a mí desde niña me pasaba eso, ¿no? De hecho, tengo escritos de niña, o por ejemplo, en la época de mis papás, ¿no? Que eran los long play tan hermosos, y las músicas románticas, porque yo soy romántica a la vena, muy mal, y escribía las letras de las canciones y levantaba la agujita, la bajaba, levantaba hasta que escribía toda mi canción y me la aprendía de esa manera, romántica, muy mal, escribía, leía. Tengo, de hecho, la buena ayuda de mi mamá, que era una lecturera muy, muy, muy asidua, entonces siempre estaba con un libro y eso de alguna manera cala en los hijos, ¿no? Algunas formas de los padres. ¿Y a qué edad tú te lanzas a escribir tu primer poemario? Muy tarde. Como te contaba, bueno, tuve hijos a los 22 años, que para mí fue una época hermosa, la verdad. Mis hijos son la cosa más linda, pero una cosa y el día a día fue como dejando atrás eso. De hecho, mis hijos y mi esposo no tenían idea de que yo escribía.
No. No, o sea, yo tengo libros guardados con mis escrituras, pero nunca los sacaba. O sea, ¿Por ya qué? quedó como rezagado en el tiempo el tema de escribir, olvidadísimo ¿Te daba totalmente, vergüenza, ¿no? temor? Es que tuvimos como, bueno, los hijos, yo tenía un trabajo, yo trabajaba en ese entonces para Bell South y luego para Telefónica, bueno, en fin. Y luego decidimos poner la empresa, que hoy por hoy es una empresa grande, entonces era como no había tiempo realmente como para sentarme y escribir. Es cuando mis hijos se van, bueno, para mí, ¿no? Porque de hecho hay muchas mujeres y hombres que han hecho un tiempo entre todos su tiempo, no fue mi caso. Entonces, cuando ya mis hijos se van de la casa, y cuando digo, bueno, ¿y ahora qué hago? No tengo a quién molestar, no tengo a quién hacer nada, dije, no, es momento, ¿no? Y ahí es que empiezo a tomar más en serio porque honestamente siempre me quemó el tema de escribir, o sea, siempre fue más fuerte que yo. Mira, Linda, yo he hecho de todo, o sea, siempre decía, quiero hacer tal cosa y la ponía en marcha, pero nunca llegaba a engancharme del todo, no me emocionaba al principio. Mis hijos siempre me dicen, mamá, tú todo quieres hacer, pero, o sea, termínalo, ¿no? Pero a veces pienso que sí, yo pienso que el ser humano es una constante búsqueda de qué queremos hacer, ¿no? Y a veces no nos detenemos a escuchar qué queremos hacer. Como ser individual me refiero, ¿no es cierto? Porque hacer cosas colectivas es hermoso, de hecho, pero ese detenernos en el tiempo a pensar qué te gusta hacer, qué te apasiona hacer. Y una pasión, no quiero decir de ser humano a ser humano, sino una pasión que te llene de tal manera que no necesitas a nadie más para llenar esa parte, ¿no? Y mi pasión siempre era esa. Entonces, no fue sino que yo hice ese viaje fuera de Perú, donde esta persona me recordó que mi pasión era esa, y yo me detuve y dije, sí, es cierto, esto es lo que a mí toda la vida me ha gustado. ¿Por qué, Rebeca, sigues buscando en hacer cosas? Y no, o sea, era una cosa que yo empezaba a hacer algo y lo dejaba, o no me salía, o no, yo le empezaba muy entusiasmada y era como un detente, o sea, no, mamacita, eso por ahí no es. Y era como que siempre me estaba avisando el destino o qué sé yo, la manera de no, tienes que ir donde tienes que ir. Y está bien, te arriesgaste. Y así fue, y ese viaje hizo que conversara con esta persona y me dijo, hazlo, y así fue como empieza todo. Y eso fue a la edad de 43 años. Imagínate. Nunca es tarde. ¿No? Lo importante es que lo hiciste. Así es. Y acá tenemos 2 poemarios maravillosos, Vidas impares y Poeta intrusa. Y sabemos también que está en edición tu próximo libro, tu próxima novela, que ya me parece increíble. Ya, como dije anteriormente, nadie te para. Después, cada vez hay más jóvenes que están escribiendo, tú lo has dicho, sobre todo en pandemia, uno con esta sensibilidad del aislamiento, de la tristeza, de la soledad, como que uno, ¿no?, se ha vuelto más sensible, más empático. Tienes una iniciativa social, ¿no? ¿Podrías contarnos más o menos? Sí, bueno, de hecho, gracias a Dios, siempre pienso de que he estado conectada a un tema social desde adolescente, ¿no? Pienso, y es una manera totalmente personal la mía, de que el tema social siempre tiene que ir de la mano del ser humano, ¿no es cierto? Pienso de que no podemos dejar de que el ego nos gane, ¿no? Yo podría ir solamente por mi lado y decir, Rebeca, ya tengo 77,000 seguidores y ahora tengo que ver por lo mío, porque no es una forma particular en mí. Me gusta el tema social, me gusta si yo sé algo de algo, que alguien también lo pueda saber, y si puedo ayudar a esa persona en eso que yo, en ese poquito que yo puedo saber, pues voy a hacerlo. Entonces he estado conectada, y mis hijos también, al tema social. Es que a veces estamos como una urbanización al lado de la otra y vivimos totalmente distintos, ¿no? Entonces no podemos pasar de largo ciertas cosas, y yo particularmente no las puedo pasar de largo, entonces me quema mucho eso. Entonces ese tema social iba siempre de la mano conmigo. Y ahora que veo más de cerca el tema de la escritura y de la literatura, estoy totalmente, y siempre lo he estado pensando que no hay herramienta más grande que la del conocimiento, ¿no? No hay regalo que pueda ser más atesorado que la del conocimiento, la del autoconocimiento, ¿no es cierto? La de, mientras yo más conozco de algo, menos
van a hacer algo que no esté bien conmigo. Entonces, darle esa posibilidad a la gente que no la tiene, porque honestamente no la tiene, ¿no es cierto? Como niños que crecen en estado de vulnerabilidad, que no crecen con familias y que su concepción de la vida es totalmente distinta a la concepción de la vida de como la tuvieron mis hijos o muchos otros niños. Entonces te detiene a pensar, ¿y qué vas a hacer por eso? ¿Y en qué consiste tu Esto consiste, labor social? Esta labor social que es de la que hablamos de repente está destinada a niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad, que han crecido en casas hogares, en albergues, ¿no es cierto?, que no tienen ni idea de lo que es la familia, o un papá o mamá o hermanos, ¿no es cierto?, y que conciben la amistad, el amor, o cosas tan sencillas como tener 3 platos de comida, ¿no es cierto? O como que un regalo de Navidad es totalmente distinto de lo que ellos quieren a lo que quieren otros niños. Entonces, estamos conversando con alguna gente para ir con estos niños, seleccionar una casa hogar o un lugar que se preste para la iniciativa, poder trabajar con los niños en crear un libro de cuentos escrito por niños, ¿no es cierto?, para niños. Que no sea el clásico libro de cuentos como principesco y que la historia hermosa, obviamente tampoco tiene que ser catastrófico, pero sí darle un poco más de realidad, no solamente a los niños, sino a los padres, ¿no es cierto? Y que obviamente este libro se ha vendido como un cuento, ¿no es cierto?, que en vez de comprarle, no sé, pues la princesa, que dicho sea de paso, no creo que la vida de las princesas sea tan bonita, no creo que es muy dura además, darles un poco más de realidad, ¿no? Y que estos niños cuenten, por ejemplo, no sé, una historia de la familia, ¿no es cierto?, desde su concepción de niño. O sea, ¿no? Tengo entendido que ese cuento lo van a escribir los propios van a escribir niños. Con la ayuda de nosotros, ¿no es cierto? No sé, digamos, por darte una idea, a grosso modo es, dime o escríbeme la familia, coger un tópico, ¿no? Entonces, este niño de la familia, este niño... Y se arma un libro de cuentos, el cual obviamente va a ser luego, probablemente realizado con mi editorial, y que luego salga a la venta, y obviamente la venta de ese libro pueda sostener a esta casa hogar, ¿no es cierto? Pero no solamente quiero que esto se tome como un tema equivalente a económicamente que pueda sostener, sino que además haya sensibilización, ¿no es cierto?, a la otra gente. Entonces, la cultura debe de expandirse a maneras que no debemos ni siquiera poner un tope a eso, ¿no es cierto? O sea, debemos de ir las personas que estamos inmersas de alguna u otra manera, compartir eso, ¿no es cierto? Hacer más charlas. Por ejemplo, en Perú no se hacen recitales en vivo de poesía, ¿no es cierto? Entonces la gente no escucha poesía. Es por eso que la gente pasa de largo, es por eso que la gente lee menos. Entonces, si queremos que haya más de eso, tenemos que dar más de eso, ¿no? Entonces, todas las instituciones que de alguna manera tienen que ver con la cultura en nuestro país, tenemos que incentivar un poquito más. Sé que son épocas difíciles, sé que lo más difícil o lo más importante es la alimentación, el techo, pero es lo más importante mientras son niños. Lo más importante cuando sean adultos es alimentar aquí, claro. ¿No es cierto? Bueno, esa es un poco la iniciativa. Bueno, la cultura la educación es la base de un país, ¿no? Así es. Así es. Te deseamos lo mejor para tu iniciativa social realmente. Gracias. Y Campo Abierto está dispuesto en lo que sea que sí, para poder apoyar esa gestión, ¿no? Gracias. Que sabemos que va a ser un éxito. Gracias. Vi tu entrevista con Renato Cisneros, me pongo los lentes porque tengo que leer. Me encantó. Gracias. ¿Ya? Eso fue el Día de la Poesía, ¿no? El Día de la Poesía, sí. Muy linda. Y él comentó algo, que acá lo copié, ¿no? Dice, el arte existe porque la vida no basta. La realidad no es suficiente. Por eso surge el arte. Ayuda a explicar los sueños, las ilusiones, lo que no se cumplió. Los recuerdos, esa es una realidad secreta. Se accede a través de la poesía. Es como ponerle nombre a las cosas que sientes. Ahora te pregunto, ¿te escribes a ti misma o son algunas vivencias que te han contado a raíz de lo que comentó Renato, ¿no?
No todo lo que escribo se trata sobre mí. La mayoría de gente me pregunta eso, oye, ¿todo lo que tú escribes es sobre ti? Porque a veces puedes poner algo de amor y yo siempre digo, no, porque si escribiera todo de mí yo tendría que haber estado casada como 5 veces y no es así. Entonces, de hecho, un escritor escribe muchas veces sobre lo que siente, sí, pero sobre lo que ve en otra gente. Y puede ser que yo en algún momento vea la expresión de una persona y de pronto le cree una historia en base a la expresión que vi en ese momento a la persona y yo me invento el resto, ¿no es cierto? Además, obviamente, cosas que oyes, cosas que te cuentan. Hoy día que venía en el taxi, ya hubo un paréntesis en eso, me parecía increíble y conversé con el señor del taxi que estamos un poco robotizados con el tema, por ejemplo, del celular, ¿no? Hemos dejado de ver. Hemos dejado de vernos también. Mirarnos. Entonces, y es triste, si bien es cierto, un teléfono celular nos da un consentimiento enorme para hacer ciertas cosas de información, también nos aleja tanto, ¿no? Eso no es novedad, lo que yo estoy diciendo no es ninguna novedad, pero me parecía increíble cómo las personas, yo observaba y todas caminaban por la calle y todas estaban así, ¿no? Y yo decía, ¿en qué momento la gente se dejó de ver? Y yo miraba todo y miraba las calles, soy trujillana, Lima siempre me llama la atención todo el tráfico y la gente y todos, nadie mirándose. Entonces veo a esa gente y me pongo a imaginar, ¿no? Hay alguna gente que camina más preocupada, otra más relajada, otra riéndose. Entonces empiezo a crear historias sobre esa gente, ¿no? Y eso se convierte en muchas historias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no siempre escribo de mí, pero sí muchas de las cosas son mías, ¿no? Y me encantó siempre hurgar en la vida de mis papás y de atrás de ellos y de los abuelos y me enteraba de cosas que yo ni siquiera me imaginaba, y de la familia, y siempre trato de cómo es esto y cómo es el otro. Entonces así voy uniendo cosas, ¿no? Y voy entendiendo a la gente. Mi mami falleció, te contaba, hace casi 2 meses, y cuando empezó su enfermedad, empecé como a preguntarle más cosas, y ella empezó a querer contarme más cosas. Y honestamente, a partir de allí pude entender muchas más fases de su vida, ¿no es cierto? Y me parece, tu historia también. Y mi historia también. Entonces, de eso se trata, ¿no? Es por eso que también es bien importante para alguien que escribe leer, sí, ¿no es cierto? Porque sin duda tenemos inspiración de otras personas, ¿no? Seguro, sí, así es la verdad. Ahora, sabemos de que piensas venir a vivir a Lima. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué esperamos de Rebeca acá en Lima? Dios mío. Es que Lima es todo, la verdad, en el sentido cultural. Ustedes tienen muy a mano todo el tema cultural, y no con esto, no quiero decir que Trujillo tiene, comenzando en Santiago de Chuco, a César Vallejo, la casa de César Vallejo, ¿no? Por supuesto que hay arte, pero todo se centraliza, digamos, si quiero ir obras de teatro, pues no las tenemos frecuentemente, o la Casa de la Cultura haciendo una cosa u otra cosa. Entonces hay más a mano cosas que llaman mi atención. Entonces es por eso que ya con mis hijos grandes, pues yo no tengo arraigo sentimental en Trujillo que me ate, digamos, sino ya una costumbre por años de vivir allí, pero sin tener a nadie, porque toda mi familia vive en Estados Unidos, la poca que me queda. Entonces no tengo a nadie en Trujillo, yo estoy como cojo mis maletas y me voy a cualquier parte. Entonces amo viajar también, me encanta viajar, entonces voy por lo general a cualquier lado, pero necesito quedarme en Lima un tiempo más prolongado. Entonces, para empezar, me estoy viniendo desde el 26 de abril, ¿sí? ¿Abril? Sí. A Lima, y pienso estar como 3 semanas, una en Trujillo, 3 semanas, una en Trujillo. Entonces, está Lima enriquecido con el tema cultural, y yo necesito explorar mucho aquí, ¿no? Entonces, y ver también cómo es que me siento, porque uno puede tener como el super plan de me voy a ir a un lugar y de pronto llegas y por más que no tengo a nadie en Trujillo, no sé cómo me irá. Entonces vamos a probar. Estoy haciendo ahorita una prueba-error y a ver qué pasa en Lima. Te va a ir muy bien, vas a ver, te va a ir muy bien. Y vamos a escuchar mucho de Rebeca. Por cosas buenas. Sí, seguramente. Dime, acá tengo
disculpe, que estábamos hablando que no hay que tener no, pero celular. esto es necesario. Pero esto es necesario. Tengo que leer un poema de a capela y sobre todo el mensaje, ¿no? Hay un poema de Instagram, una frase de corta. Instagram, ¿no? De a capela, que dice: las alas son mías, pero tú me ayudaste a coserlas en mi espalda. De ahí leo los comentarios, ¿no? Y hay uno que me caló, me encantó. Habían varios que te comentan varias cosas, pero este de acá dice: qué bonito ser la costurera de la libertad de alguien. Me emocionó hasta las lágrimas, ayudar así a alguien. Es hermoso eso de las alas y me encantó. Gracias. Después acabas de poner uno que es la felicidad, que yo amo, todo lo que tenga que ver con la felicidad, porque ahora vamos a hablar también un ratito de la recetita de la felicidad. Todos corrían mareados, sudorosos, sonrientes, pero confundidos. Buscaban la felicidad. La felicidad sentada los observaba y esperaba que regrese. ¿Qué nos puede decir de este hermoso poema? Bueno, justo con lo que decías de la recetita de la felicidad, la receta es que no hay receta, ¿no es cierto? Y que el doctor y quien nos cura y nos enferma somos nosotros mismos en ese aspecto. Y que eso es que lo que te comentaba hace un momentito, como no nos miramos y como andamos a las carreras, realmente se nos pasan pequeños momentos que son la felicidad, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo anda a las carreras de lo que compro, de lo que tengo, de cosas de realmente probablemente materiales o triviales y decimos, ay, no soy feliz, pero es que no te estás deteniendo como a darle chance a la vida, a que te demuestre que probablemente sí eres feliz en tu forma de ser feliz, porque también tenemos muchos prejuicios con respecto a la vida, ¿no? La vida debe ser de esta manera, o la vida se tiene que hacer de esa manera, o si no actúas de esta manera, estás fuera de la línea de lo que está bien y mal, ¿no? Y estamos llenos de imposiciones, ¿no? Y esas imposiciones nos hacen muy infelices, de hecho, muchísimas veces, ¿no? Porque tenemos que calzar en una sociedad que probablemente nos acepte o no. Uh-huh. Y eso nos hace sufrir y no nos damos cuenta que eso nos hace sufrir, ¿no es cierto? Porque vivir detrás de una imposición y de tratar de encajar donde no encajas, uh-huh, es un veneno, ¿no? O sea, es pretender, no sé, ponerte una ropa que no es de tu talla, pues, ¿no? Sí. Y no está mal porque tú eres de una manera y yo soy de otra, y qué lindo que podamos amalgamar en esas diferencias, ¿no es cierto? Entonces de eso se trata, primero del respeto, luego de la aceptación y luego del reconocimiento de uno mismo. Esa es la forma, pienso yo, de empezar a ser feliz, ¿no es cierto? Encajar conmigo misma. Me encantó. ¿No? Eso es para mí. Me encantó. Uh-huh. Y ahora para cerrar esta hermosa charla, quisiera si pudieras leernos un poemita por ahí que hayas traído. Claro que sí, te puedo leer 10, pero no, me tienen que detener o si no sigo. Voy a leer uno de Vidas sin Pares. Vidas sin Pares es que salió después de Instagram. De hecho, Vidas sin Pares sale de la mano con Instagram. Uh-huh. Mi osadía. Mi osadía ha consistido en quererte, pero de una manera en que casi nadie se atreve. Cuando todos escapan a los días de ese amor pasional, donde el para siempre dura 3 noches, cuando las pieles verdaderas comienzan a dejarse ver y la luz del sol te apunta con el dedo, dejando al descubierto los surcos de tu alma. Mi osadía ha consistido en quedarme y confiar que tras esos días de brillo efímero existía una luz natural, una visión no visible, un silencio enquistado en el grito enorme de un hombre queriendo vivir lejano de las máscaras, de los miedos zumbando en su oído. Y en ese tránsito arriesgado de saberte y no saberte, mi osadía me ha pedido detenerme, quitarme los tacones, desvestirme las razones, calzarme zapatillas y treparme en tus muros. Reconocer que más allá de tus paredes es donde recién empiezas, que si te quedas, conoces, y si te vas, el juzgar te juega siempre una mala pasada. Mi osadía ha consistido en escribir mi amor en tu pecho,
en enseñarte que quiero aprenderte, repasar de memoria tus líneas, para tocarte a ojos cerrados y a corazón abierto, saber cómo llegar a tus confines sin llevar un mapa de la mano y plantar mi bandera en tus linderos. Hermoso, qué tal osadía, hermosa. Gracias. Ya me imagino ahora que voy a leer Vidas Impares y Poeta Intrusa. De hecho, Poeta Intrusa tiene una recopilación, porque Poeta Intrusa son poemitas cortos o frases breves, y Vidas Impares sí ya poemas más largos, ¿no? O historias breves. Y en Poeta Intrusa sí sale tu nombre. Sí, ya empieza y en la novela que viene, que de hecho cuenta la historia de una mujer, es ya mi nombre, es Acapela y Rebeca Morales. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Linda, muchas gracias, estoy contentísima. No, un pequeño detalle de Campo Abierto para que endulces tu tarde. Muchas gracias, gracias de verdad a todos. No, encantada por haber tenido tiempo de venir a Campo Abierto. A ti por invitar. No, encantada. Y bueno, nos quedamos con que la felicidad depende de uno, ¿no? La felicidad Totalmente. Es conocerse primero y lo más importante, mirar. Así es. Mirar que la vida es bella, ¿no? Y Así que tenemos al costado algo que nos pueda hacer feliz cada día. Totalmente cierto. Así es. Bueno, hasta aquí llegamos. Buenas tardes, nos vemos en la próxima Charlas de Campo. Hasta luego, amigas, amigos, nos vemos.